Mi nombre es Walter Velázquez Mendoza y en esta ocasión voy a entrevistar al economista y docente Jorge Vega. Jorge Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Walter. Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la entrevista a tus órdenes, a ver en qué podemos Bueno, aportar. es- gracias. Estimado Jorge, hay una inquietud, ¿no? Se dice que el ruido político y los factores externos serían la causa del alza de precio de la canasta básica y del dólar. ¿Eso es cierto? ¿Lo que está pasando? Sí, hay factores externos, ciertamente, que pueden explicar el alza del dólar. La inflación se ha acelerado en Estados Unidos. eh, pero eh, eso es un componente menor, creo yo. Creo que el componente más importante es la situación política interna, ¿no? O sea, el dólar no está subiendo en todos los países, ¿no? O sea, si fuera solo externo, el, el dólar subiría, digamos, parejo digamos, en los países de la región, América Latina, ¿no? Pero no es así. Perú está entre los tres países de mayor devaluación eh, en lo que va del año, eh, junto con Colombia y Argentina. Es el país que más ha devaluado. Luego está Colombia y luego Perú. Eh, Colombia, Argentina un poco más de 15% de devaluación, Colombia 14%, y Perú ya estamos en 12, 13% de devaluación. En otros países la devaluación, en Chile es 8%, en otros países, digamos Brasil, México, el cambio sigue estable, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un componente interno, ciertamente, que es el ruido político, que incluye muchos aspectos, ¿no? ¿Y por qué solo nos afectaría a nosotros y esos dos componentes harían que la inflación suba más en el presente mes? Eh, a ver, el, el ruido, digamos, la inflación sube ciertamente porque han subido el precio del petróleo, ¿no? Ha subido el precio de algunos alimentos básicos en la alimentación directa o indirectamente, ¿no? El maíz, la soya, eh, ha subido los combustibles y el tipo de cambio, ¿no? Entonces, la inflación, bueno, ya se salió del rango meta, ¿no? En julio la inflación anual ha sido 3,8%. Hace mucho tiempo que no salíamos del rango meta, que es entre 1 y 3% de inflación anual. Es la meta eh, del Banco Central. Y el tipo de cambio ya pasó la barrera de los $4, de 4 soles por dólar. Eh, y no, esto es un poco contradictorio, ¿no? Que el tipo de cambio suba tanto en medio de este auge de los precios de los minerales, ¿no? Eh, básicamente lo que hay es una salida de capitales, producto de la incertidumbre originada por eh, la crisis política que hay, ¿no? Sobre todo desde
Esto ya se ve desde abril, ¿no? Cuando se perfila este cambio político desde la primera vuelta prácticamente. Desde ahí eh, siempre se mantuvo en primer lugar el candidato Castillo, ¿no? En toda la segunda vuelta. Entonces, las cifras coinciden. Mira, las reservas internacionales dejaron de crecer, venían creciendo semana a semana, digamos, empecemos de este año, ¿no? Desde enero, ya venía desde el fin del año pasado, pero dejaron de crecer el 7 de abril, ¿no? Que es donde alcanzó su punto más alto de 80.889 millones de dólares. Ese es el nivel de reservas al 7 de abril. Creo que es un día después de las elecciones de la primera vuelta. Bueno, desde ahí, todas las semanas han ido bajando las reservas. No han vuelto a subir. Y ahorita, al 4 de agosto, que es la última cifra que he mirado, las reservas están en 71.339 millones de dólares. O sea, 9.550 millones de dólares menos. Desde el 7 de abril al 4 de agosto se han perdido 9.550 millones de dólares Wow. de reservas. Hemos perdido el 12% de las reservas en abril, mayo, junio, julio, en 4 meses. Y ahora justo, estimado Jorge, también hace este objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es incrementar el 10% de la economía, ¿no? Que como sabemos se perdió a causa de la pandemia, del coronavirus. Eh, Sin dejarnos las ilusiones, ¿no? ¿Cree que eso se pueda mejorar en el curso del presente año o en los siguientes años? No, con esta situación política, no. Eh, Hay una gran incertidumbre, por lo que se cree que es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? El gobierno quiere cambiar radicalmente el régimen económico, eh, mayor presencia estatal en la economía. El ministro de Economía hace esfuerzos por calmar los ánimos, decir que no va a haber estatización, no va a haber controles de precios, pero los mensajes del primer ministro y del propio presidente no coinciden con eso. Y eh, el nombramiento de ministros y de funcionarios, ya sea de poca capacidad profesional o ya sea seriamente comprometidos con movimientos terroristas, con todos, ¿no? Sendero, MRTA, las guerrillas procubanas. Hay varios miembros del gabinete vinculados a estos movimientos. Y la insistencia en una asamblea constituyente, ¿no? No sabemos, bueno, intuimos qué es lo que quiere, hacia dónde quiere conducir eso, y no lo dicen, ¿no? Porque si el gobierno quiere cambiar la constitución, hacer cambio, bueno, que empiece diciendo qué cosas quiere cambiar. Hasta ahora yo no, creo que no hay nada transparente, ¿no? Y quiere cambiar el sistema político, elecciones, permanencia en el poder, ¿no? Y quiere cambiar el rol del Estado, que controle ciertos sectores o controle precios, quiere cambiar el rol del Banco Central, que le da mucha de la estabilidad. No sabemos, intuimos que, dado su antecedente ideológico, eso es lo que quiere hacer, ¿no? La inversión privada está paralizada, ¿no? Hace 2 semanas, ya las últimas proyecciones
Eh, hasta hace un mes, ¿no? Todavía había previsiones de que la inversión privada iba a crecer, creo que la última cifra era 19% en este año, 2021. La última proyección es que va a crecer 3% nada más, ¿no? Y el gobierno dice que mantiene la meta de crecimiento del Producto Bruto Interno de 10% este año. Yo no veo eso posible con esta caída de la inversión privada, y más bien va a ser difícil que el crecimiento supere el 7% del PBI, lo cual es poquísimo comparado al año pasado, en que caímos 12%, ¿no? O sea, ni siquiera vamos a recuperar lo que perdimos. El rebote que empezó fuerte en los primeros meses de este año, ahorita ya no está rebotando. Y estimado Jorge, entonces, las promesas que ha hecho recientemente, bueno, el ministro de Economía, Pedro Franque, podrían definirse como ilusiones. O Él sea, había comentado de que los peruanos íbamos a tener no un empleo asegurado, pero que el empleo no se iba a perder y que estaríamos trabajando, ¿no? Tantos entre todos y todas. Esas fueron sus primeras declaraciones. Pero entonces eso que era como una simple ilusión o algo que no va a ocurrir. no va a ocurrir si sigue este ruido político, ¿no? Por mejores intenciones y medidas que adopte el ministro de Economía, que está haciendo bastante esfuerzo, llamando a la concertación, ¿no? A la reducción de estos ruidos políticos, pero dentro del gobierno hay mucha discrepancia, ¿no? Con lo que él dice, el mismo primer ministro y el principal dirigente del partido político, que evidentemente tiene bastante injerencia en las decisiones políticas, configura un escenario de pronóstico no muy alentador, ¿no? Eh, eh, el, la, la, no habría razón para estar en esta situación. Siempre en la historia económica del Perú, ¿no? Lo que marca fuertemente el ciclo económico son los precios de los minerales. Estamos desde hace ya varias semanas en bueno, ahorita ya se ha detenido, pero han venido creciendo fuertemente los precios de los minerales, sobre todo el cobre y el oro, un poco menos, ¿no? Cada vez que hay estos auges, la economía peruana crece. Eso está ilustrado en toda nuestra historia económica, ¿no? La minería es, digamos, la columna vertebral de la economía peruana. En lo que va del año, las exportaciones, ¿no? Han crecido. Mira, comparado el primer semestre de este año con el primer semestre del 2019, no con el 2020, que es un año pues anómalo totalmente, ¿no? Por la cuarentena y la parálisis de todas las actividades económicas. En las exportaciones, en lo que va del año, en total, han crecido 21%, o sea, de 22.911 millones en el primer semestre del 2019, en el primer semestre del 2021 han crecido las exportaciones han sido 27.823 millones, o sea, casi 5.000 millones de dólares de aumento de exportaciones en este semestre, comparado al primer semestre del 2019. De eso, la gran mayoría es el crecimiento de las exportaciones de la minería, que crece 35%. Entonces hay un superávit comercial enorme.
ha crecido el superávit comercial, porque las importaciones no han crecido mucho. Entonces debería haber abundancia de dólares, pero la salida de capitales es mucho mayor que este ingreso neto de divisas por comercio. Entonces eso hace que al final tengamos esta pérdida de reservas tan fuertes, ¿no? Entonces, y esa salida de capitales es pues por la incertidumbre, ¿no? En neto, bueno, habría que mirar más mayor detalle las cuentas de la balanza de pagos, pero 9.000, 10.000 millones de dólares netos de salida de capitales. La gran mayoría desde abril, ¿no? Hasta ahora. Y eso puede continuar, pues, ¿no? No hay visos de recuperación. Claro, incluso las medidas que está tratando de hacer el ministro de Economía, por ejemplo, de calmar mercados, tratando de que el gobierno mantenga en sus puestos a los mejores profesionales en el área económica, ¿no? El pedido de que se mantenga Julio Velarde, el Banco Central, la superintendenta de bancos. Eso se ve, eso es una buena medida y tal vez si no fuera por eso la situación empeoraría, pero hasta ahora no sabemos si esas personas se van a mantener o no y bajo qué condiciones. Creo que ahora a fin de agosto ya vence el periodo, por ejemplo, de todo el presidente y todo el directorio del Banco Central. Hasta ahora no tenemos nombres. Pero creo que Julio Velarde había dicho que se iba a quedar por un tiempo más. Y ahora también de eso quería preguntarle, ¿no? Eso, si bien es cierto, también genera tranquilidad, genera más incertidumbre, ¿no? ¿Qué cosa tendrá que pasar? ¿Cuál sería el escenario que tendría que ocurrir para que la gente no entre en pánico y a la vez que se proteja a sí mismo ante la situación económica que está pasando y que está por venir también? Bueno, lo que tendría que pasar es, por un lado, confirmar que la presidencia del Banco Central va a estar en manos de un profesional de primera línea. Bueno, ahí tenemos ya a Julio Velarde. Pudiera ser otro, ¿no? De similar nivel, pero no solo el presidente del Banco Central, sino también los directores, ¿no? Porque entonces, si ahorita, digamos, desde ya se anuncia que las autoridades del Banco Central van a ser todos profesionales, preferiblemente independientes, bueno, o que tengan un tinte político, pero profesionales de primer nivel. El gabinete ministerial es otro problema. No es posible pensar en un ambiente económico saludable con con la permanencia de varios de los miembros del gabinete, empezando por el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, si ahora, digamos, se cambian todas esas figuras, principales responsables del manejo político y económico del país, estoy seguro que el dólar cae a 3.80 en pocos días, ¿no? Para mí es ese el principal problema. Como decía, no hay razón. Hay una abundancia de dólares por exportaciones, ¿no?
¿Y por qué caen las reservas internacionales? Porque hay salida de capitales. Las reservas internacionales es el resultado de los movimientos comerciales y los movimientos de capitales. Todo el movimiento comercial está en alza, pero si hay un caño por el cual entra bastante agua, pero por acá abres un agujero por el que sale mucha más agua. Entonces, el nivel del agua está cayendo. Entonces hay que tapar ese agujero y es dar confianza para que los capitales dejen de salir y que vuelvan las inversiones, ¿no? Ahorita está paralizado. Las inversiones importantes no están por ahora postergadas, ¿no? Entonces es muy preocupante, ¿no? Y el empleo igual se ha estancado, ¿no? Se había empezado a recuperar desde fines del año pasado, los primeros meses de este año, ¿no? Con la pandemia, en su peor momento, pues se perdieron como 4 millones de empleos. Ya se había recuperado unos 2 millones, eso que se perdió. Pero hace ya más de un mes que eso no ha vuelto a avanzar, ¿no? Ahora, Muy preocupante, ¿no? sí, y usted habló de unas inversiones. ¿Podría explicarnos cuáles son esas inversiones importantes que se han perdido en este año? Mira, no he mirado el detalle de en qué rubros. Hay, de lo que no tengo montos, ¿no? Ciertamente hay proyectos mineros que están aguantados. No sé si en agroexportaciones también hay inversiones que no están también a la espera. El total sí es una caída de la tasa de crecimiento que se esperaba de 19 a 3%. Es una caída muy fuerte, ¿no? Podríamos mirar el detalle de qué inversiones son las que están aguantándose. No sé si la construcción, ¿no? También empezó con bastante dinamismo, y creo que eso también debe haberse paralizado o reducido fuertemente, ¿no? Ahora, para finalizar, estimado Jorge, eh, ¿cuáles serían las necesarias medidas que tendría que tomar el gobierno para evitar esas alzas que está preocupando a los peruanos? Bueno, para empezar, concentrarse en recuperar la inversión privada, dando señales de estabilidad, de que no van a haber sorpresas, o sea, no, un viraje de las reglas económicas. Y eso pasa por, o sea, poner en el gabinete a profesionales capaces, que conozcan el sector, que no estén comprometidos con movimientos terroristas, y sacar de la agenda el tema de la Asamblea Constituyente. No el cambio de la Constitución. El problema es el modo en que se pretende cambiar la Constitución. La Constitución, por supuesto que seguramente hay cosas que es conveniente cambiar, pero a través de los mecanismos establecidos por la Constitución. Si se trata de imponer forzadamente un sistema de asamblea constituyente, bueno, eso es muy grave, es muy grave. Una asamblea constituyente es una cosa muy seria,
por el poder que se da, que tiene un ente de ese tipo, que no existe en la legalidad peruana, ¿no? Entonces no sé por qué no es conveniente que se insista en ese esquema. Eh, y su conformación, ¿no? Porque todo indica que de lo poco que se sabe, como decían, explícitamente no hay una propuesta de qué cosa es lo que se quiere cambiar. No hay transparencia, ¿no? Pero cómo se quiere cambiar, sí, se ha dicho, ¿no? A través de una asamblea constituyente, además conformada por quién, no por elección universal, ¿no? En el cual todos elegiríamos con un voto cada uno a los miembros de esa asamblea, ¿no? Que redactaría una nueva constitución, sino ahí se está aplicando además esquemas seguidos en otros países que han devenido en totalitarios, concretamente como Venezuela, ¿no? Y la catástrofe económica que eso implica. Curiosamente, yo estaba mirando algunas cifras. En el Perú, el dólar ha pasado la barrera de los 4 soles, ¿no? En las últimas semanas. Bueno, en Venezuela, hace poco, el bolívar ha pasado la barrera de los 4 millones de bolívares por un dólar, ¿no? Hace algunos años, el dólar y el sol y el bolívar estaban más o menos a la par. Ahora un dólar cuesta 4 millones de bolívares. Y volviendo al tema de la constituyente, lo que claramente sí lo ha planteado el propio presidente Castillo es que esa asamblea estaría en buena parte conformada no por miembros elegidos por votación democrática, universal, ¿no? Como se elige un congreso, ¿no? Sino por gremios, ¿no? Entonces, como ejemplos que se han dado, bueno, de repente los agricultores tendrían representantes, no sabemos en qué proporción, ¿no? No sé, los miembros de la construcción civil, los empresarios, en qué proporción. Eso ya es digitar, ¿no? Y dar cupos, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Y quién representa a los peluqueros? ¿Quién representa a los taxistas? ¿Quién representa? Es una cosa ya digitada, ¿no? Eso es fascismo, eso es corporativismo, ¿no? Bueno, eso es lo que hicieron en Venezuela, pues, ¿no? Y todos ellos eran en realidad digitados por Chávez y armaron una asamblea constituyente que aprobó, pues, la permanencia vitalicia de Chávez en el gobierno, unas representaciones, las autoridades electorales eran nombradas por el gobierno, ¿no? Cerraron el Tribunal Constitucional, armaron otro Tribunal Supremo nombrado por el gobierno, ¿no? Y se apropiaron del país y, bueno, ya sabemos la triste historia de Venezuela, que era el país más rico. Entonces, tampoco no es nada nuevo lo que se está anunciando, ya sabemos qué es lo que se busca, ¿no? Lamentablemente, eso se eligió, eso ha sido lo que el pueblo eligió, pero creo que mucha gente no era consciente de que hacia eso íbamos. Y ahora ya no hay duda, ¿no? Ya se están dando varios pasos, anuncios, en algunos casos. Entonces, si ese ambiente no cambia, no veo una reactivación económica, ¿no? Y Y ojalá que ante, ya no se agrave, ¿no? y ya cerrando, estimado Jorge,
¿Qué recomendaría al ciudadano peruano en estos tiempos complicados? ¿Cómo? ¿Perdón? Qué recomendaría al ciudadano peruano que haga en estos tiempos complicados que ¿Al están? gobierno peruano? ¿Qué recomendaría al ciudadano peruano en estos tiempos de incertidumbre? No, yo recomendaría al ciudadano peruano que exija al gobierno que se concentre en los problemas inmediatos que tenemos, que es recuperar el crecimiento económico que teníamos hasta antes de la pandemia y eh, enfrentar el problema de la pandemia, ¿no? Porque tampoco, que por ahorita es la vacunación principalmente, ¿no? Eh, eh, si la pandemia vuelve otra ola, bueno, en realidad no hay muchas posibilidades de recuperación económica si no se arregla el problema de la pandemia. Ahora, de repente, este, ahí no hay mucho que hacer en el sentido de que, salvo vacunar y vacunar, ¿no? Eh, eh, esta tercera ola que ya está llegado a otras partes, si acá llega con fuerza, bueno, de repente vamos a volver a la cuarentena, cierre de actividades económicas, entonces, pero, y encima de eso, este, el gobierno introduce estas aventuras políticas de eh, esquemas estatistas, eh, cambios de constitución, que no es la prioridad, no es la prioridad. Y por lo demás, al contrario de lo que se dice, no está demostrado que la constitución haya sido una traba al crecimiento democrático y económico del país. Por lo menos, el crecimiento económico es innegable. Hasta el 2019, antes de la pandemia, el Perú era la primera o segunda economía, ha sido por muchos años, todo el siglo, por ejemplo, la economía de mayor crecimiento, la primera o segunda, además sin inflación, con reducción de deuda, ¿no? Con reducción de la pobreza. Todo eso se derrumbó lamentablemente en el 2020 por la pandemia, por el pésimo manejo de la pandemia, ¿no? Y ahora, ¿no?, que podríamos empezar a recuperarnos, beneficiados además por las condiciones de nuestros precios de exportación, que siempre han sido nuestra salvación, todo eso lo estamos arruinando por este rollo político principalmente. Muchas gracias, estimado Jorge Vega, por sus comentarios. Creo que han sido muy necesarios e importantes conocer su perspectiva ante el escenario complicado que está ocurriendo y que, bueno, se va a complicar de más adelante. Mi nombre es Walter Velázquez Mendoza, esta ha sido entrevista para La Cuarta Noticias. Nos estamos viendo para otra ocasión.